¿Cuántas veces no te ha pasado que tienes una insatisfacción constante por una razón que no entiendes, que aparentemente no entiendes? Y esa razón es la ingratitud, por estar observando, por estar mirando, por estar pendiente de vida de otras personas o asuntos de otras personas. Olvidas poner la atención a lo más importante que eres tú y tu vida, por estar pendiente de asuntos que no controlas, de quejas y de cosas externas que están fuera de ti, de tu alcance y de tu control. Pierdes lo más poderoso que tienes, que es tu presente, porque eres ingrato. No has sido suficientemente agradecido como para vivir en presencia completa de este momento. Y estas palabras no solo son palabras, también hay evidencia científica de ello. Puedes buscar en internet cualquier estudio al respecto. Y todos estos estudios te dirán de que la gratitud está 100% correlacionada con el bienestar psicológico, el bienestar físico también, y una reducción en el consumo de sustancias y de vicios, de depresión y de ansiedad de las personas. Además de que todas sus áreas de tu vida mejoran para las personas que son agradecidas, especialmente si quieres mejorar tus relaciones personales. Ser agradecido es el antídoto a esa insatisfacción de las relaciones personales. Y en este video te voy contando prácticas que yo he seguido como prácticas que he leído e investigado. Por supuesto, primero lo que yo he experimentado. Por mucho tiempo fue ingrato completamente con mis circunstancias, con mi vida, con mis oportunidades, con mi potencial. Y eso me llevó a alcoholismo, a drogas, a malas juntas, a desperdiciar mi potencial, a solo echarme en la vagancia y no tener propósito, caer en nihilismo, en depresión y ansiedad. Hasta que un día me di cuenta, porque me estaba ahogando por todo ese sufrimiento y ese dolor innecesario, pero gracias a ese dolor y ese sufrimiento me di cuenta de que necesitaba respirar. Tomé esa primer bocanada de aire, me llené de coraje y decidí que iba a cambiar mi vida. En ese momento empecé a desarrollarme personalmente, no solo con libros, no solo con videos, sino con acciones reales. Un cambio completo de mi vida. Empecé una transformación mental, una transformación física, una transformación espiritual. Parte de ese proceso lo puedes ver en este canal de YouTube y también te recomiendo mi podcast Sinergia con Simón, en el que vas a ver también un poco esta evolución. Y no es hasta que yo entendí este concepto que te estoy explicando y que te voy a explicar, que mi vida cambió para siempre, que es la gratitud, no solo como palabras, sino como acciones. La primera manera en la que yo apliqué la gratitud fue con palabras. Tenía un cuaderno o un journal en inglés o un diario en el que yo agradecía cosas todos los días y las repetías y repetías y luego cada vez que se me acababa la carilla tenía que repetir algo diferente de lo que esté agradecido. Agradecía el techo que tenía, la comida, la vestimenta, la educación que tuve, la opción de vivir en este mundo, en este presente, fuera de las opresiones del pasado histórico, fuera de las guerras y de un montón de asuntos que no tengo que vivir. Gracias a Dios y la fortuna que tengo ahora mismo, soy bendecido por ello. Y con el tiempo, mi depresión, mi ansiedad y mi dependencia de las sustancias y las drogas fue reduciéndose, hasta un punto de bifurcación en el que completamente eliminé esos malos hábitos de mi vida. Ya llevo casi 2 años fuera de esos hábitos. Y no solo eso, sino que personal, mi vida personal mejoró notablemente. Me alejé de personas que me estaban haciendo daño y empecé a acercarme a personas que contribuían a mi crecimiento. Porque ahora yo era agradecido de que, a pesar de que yo sintiera un tipo de dolor, ese dolor me estaba haciendo crecer. Entonces yo era agradecido con las personas que me impulsaban a crecer a pesar de ese dolor. Y más bien me empezaba a alejar de los que querían que me conforme y que me mantenga siendo la misma persona sin progresar. Ahora,
Muchos de ustedes, si están viendo este video, están atravesando una insatisfacción que necesitas sanar y solventar ahora mismo. Por eso estás viendo esto, es la gratitud. Pero no solo basta con tu pensamiento, sino que tienes que agradecer de manera que se vuelva un rasgo de tu personalidad, una característica de tu persona. Ser una persona agradecida es diferente a agradecer. Te vuelves una persona agradecida cuando el hábito de la gratitud trasciende, no simplemente eres agradecido de las cosas presentes que te suceden hoy en día, sino que también eres agradecido de tu familia, eres agradecido del sol que sale, eres agradecido de Dios, eres agradecido del universo o de la vida o de lo que sea creas que trasciende tu propio ser, que trasciende más allá de solo tú, sino que se expande esa gratitud más allá. Eres una persona agradecida cuando, además de agradecer las cosas buenas, también aprendes a agradecer las cosas malas. Y este es un desarrollo personal muy poderoso y potente que te va a acompañar especialmente en momentos de adversidad o de dificultad. Yo he atravesado muchas dificultades, no solo con los vicios, sino que me echaron de mi casa en 2019, quedé en quiebra varias veces, emprendí muchísimas veces y fracasé todo, creo que como 2 emprendimientos, la mayoría de ellos fracasos, y los pocos que tuvieron un éxito no los mantuve, así que también al final terminó siendo un fracaso porque no los mantuve. Y asimismo con relaciones, etcétera. Todo fue un fracaso y yo me lamentaba por muchos de esos fracasos, hasta que la gratitud se volvió parte de mi identidad en 2020 cuando empecé a escribir todos los días gratitudes y afirmaciones de gratitud. Hasta el punto en que mi mente inconsciente empezaba a agradecer incluso las cosas malas. Incluso las cosas malas las empezaba a agradecer. Y es cuando mi vida cambió completamente. Porque el bienestar psicológico que experimento hoy en día, el bienestar conmigo mismo y la capacidad que tengo por eso de ayudar a otras personas que se acercan a mí, que me piden coaching, me piden consultoría, o simplemente cuando estoy en el gimnasio, tengo la oportunidad de hablar con alguien por un momento, es invaluable, es invaluable. Y esto es algo que yo quiero que tú desarrolles en ti, que es esta personalidad agradecida. Tienes que ser agradecido o agradecida 100% por todo, por Dios, por tu familia, por el universo, por la comida que tienes, por el techo que tienes, por la electricidad, por el internet, agradecido por la educación que te dieron, agradecido por respirar este oxígeno que puedes respirar ahora, agradecido por estar presente. Tu capacidad de estar presente aumenta gracias a la gratitud. Pero como te digo, la gratitud está muy bien en estas palabras, pero también tienen que ser acciones. Ya aquí donde viene toda mi experiencia, ya que yo he sido agradecido tomando acciones y decisiones. Yo me agradezco a mí cuando como sano, entreno, cuido mis pensamientos, me educo y me desarrollo en todos los aspectos que puedo de mi vida, con las circunstancias y las condiciones y lo que tengo ahora mismo para hacer. Asimismo, tú tienes que ser agradecido trabajando en ti para realmente demostrarte esa gratitud. Ser agradecido por las características personales que generan en ti una virtud o virtudes o valores o principios. Es muy poderoso eso porque aumenta tu percepción de tu valor personal. Y con ello, si aumenta tu valor personal, aumenta la percepción con la que ves el valor de otras personas y las oportunidades que se te presentan a ti. Te vas a sentir merecedor de mucho más en tu vida y cuando sucedan cosas de tu vida, no lo verás como una forma de escasez, sino que lo verás como esto es abundante y esta es mi forma de ser. Yo soy una persona valiosa y estoy agradecido conmigo profundamente y todo lo que me sucede, todo es una bendición para mí. De tal manera que todo lo bueno que me sucede es algo que me merezco y todo lo malo que me sucede también es algo que me merezco para aprender. Y obviamente tú no vas a estar buscando que te pasen cosas malas todo el tiempo, pero pueden llegar a suceder y eso no te va a perturbar. Imagina esto, esta vida se te va a hacer maravillosa, o sea, imperturbable. Nada te perturba, eres agradecido incluso de esas cosas, de los obstáculos.
qué bien que me tocó un obstáculo, hasta te puedes llenar de entusiasmo. Gracias a Dios por este obstáculo, porque ahora voy a desarrollar un carácter más fuerte y resiliente ante cualquier adversidad. Esto es lo que yo he vivido y experimentado, pero hay también técnicas que te recomiendo. Por ejemplo, una de ellas yo hice es escribirle una carta de gratitud a mi madre. Una carta de gratitud a mi madre. Tú puedes hacerla a un familiar tuyo, tu padre, tu familia, etc. También funciona hacer esta carta de gratitud a un ser que tú ames. En mi caso fue mi madre. También funciona de que lo digas en voz alta, y en lugar de solo dársela, la leas. Esto yo no lo he hecho, pero esto también yo lo vi. Y cuando yo hice esto de dar esa carta de gratitud a mi madre, me sentí tan en paz y tranquilo que, o sea, mi bienestar psicológico aumentó muchísimo. Da esa carta de gratitud, escríbela, aunque no la envíes ahora, quizás por cualquier motivo, escríbela. Si puedes dársela a esa persona, perfecto. Si puedes dársela y leérsela antes de dársela, mucho mejor. Tu vida va a mejorar de una manera exponencial cuando hagas esto, porque a mí me mejoró, me pasó. Y a mí me ha mejorado muchísimo la vida, el ser más agradecido y desarrollar esto como un rasgo y una característica de mi personalidad, más no como simplemente un hábito o una acción o una obra, sino que yo intento ser agradecido. Y muchas veces me siento mal cuando no puedo demostrar gratitud con más acción o con algún regalo o con un afecto superior. Y entonces me doy cuenta de cómo esto ha impactado mi vida de tal manera de que me hace sentir bien ser agradecido. No solo con palabras, sino también con comportamientos y acciones. Decir gracias está muy bonito y es muy bueno, pero también importa el tono con el que lo dices. Eso es más importante que solo la palabra. También importa cómo ves a esa persona mientras le dices esas palabras. Cómo está tu cuerpo y tu atención hacia esa persona cuando se lo dices. A esto me refiero con que no solo son palabras, es una acción, es un comportamiento, es una mentalidad. La gratitud es una mentalidad y un estado, el estado de gratitud. Esta es la palabra, el estado de gratitud. Si tú desarrollas el estado de gratitud, estarás en un estado presente y de un goce y una satisfacción y una felicidad intrínseca muy fuerte. Yo quiero que la experimentes, por eso te la comparto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha servido este video, puedes compartirlo, darle me gusta, comentarlo. Si quieres un acercamiento más uno a uno conmigo, me puedes escribir en mi Instagram, @SimonGorosabel, y podemos hablar sobre algún coaching, alguna mentoría, alguna asesoría personalizada uno a uno. Nada más. Esto es todo por este video y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.